Hey, ¿qué onda? Soy Dando Novels. Antes de arrancar, solo quiero decir algo rápido: esto es pura ficción, no me pertenece ni representa la realidad. Es contenido creado para entretener, imaginar y pasarla bien. Así que relájate, disfruta, y no lo tomes demasiado en serio. Capítulo 266, Plumas blancas. ¿Qué? Entonces, Susie, la razón por la que has estado tanto tiempo cerca de Sirius últimamente, ¿era porque estabas investigando esto? Susie asintió seriamente. No te preocupes, no pasará nada malo. Comillas, ¿cómo puedes estar tan seguro? Porque cuando llegue el momento, primero le pediré a Edward que haga una adivinación. Solo procederé si él confirma que es seguro. Edward, gracias por tener tanta fe en mí. Audrey chasqueó la lengua. Oh, Susie, tengo que decir que, si fueras humana, sin duda serías más inteligente que la mayoría de la gente. Susie movió la cola. No, todavía estoy muy por detrás de la señorita Lilith. Lilith levantó la cabeza con orgullo. Comillas, así es. Dumbledore los observó con una suave sonrisa, luego aplaudió ligeramente y dijo. Comillas, muy bien, todos. Entonces, nos vemos de nuevo en 28 días. Comillas, adiós. Adiós, profesor Barba Blanca. Adiós, señor. 16:30. Los dos llegaron a la sala de los menesteres. Primero revisaron minuciosamente el contenido de sus respectivas bolsas de cuero, las maletas. Tras asegurarse de que no se les había olvidado nada, esperaron pacientemente a que llegara el momento. Lilith los imitó, revisando el contenido de su pequeño colgante. Contenía principalmente baratijas que había cogido de las galletas de la fortuna durante el banquete navideño, junto con su pescado seco, ratones secos y algunos accesorios para bromas. Lilith, esos ratones, ¿de dónde los sacaste? Lilith movió la cola y dijo con orgullo, comillas, la señorita Lilith es la gatita más lista. Es la pesadilla de los ratones. No importa dónde se escondan, puedo atraparlos a todos. Comillas, entonces ¿por qué no te los comiste en el acto? Porque los estoy guardando para asarlos. Están deliciosos asados. Parpadeó con sus grandes ojos. Edward, Audrey, cuando llegue el momento, la señorita Lilith no se olvidará de vosotros. Ambos agitaron las manos al unísono. No, no, son todos tuyos. Edward miró a la pequeña criatura, con sentimientos encontrados. Si Lilith realmente se había convertido en bruja y se había transformado en humana, y seguía comiendo ratones día sí y día no, solo imaginarlo era absurdamente gracioso. Muy bien, entren en las bolsas ahora, solo quedan 10 minutos. Vale, nos vemos en un rato. Mientras tanto, en el cementerio detrás de la capilla de Godric's Hollow. Dos ancianos altos, de pelo y barba blancos, se acercaron en silencio y se detuvieron frente a la tumba de la familia Dumbledore. No eran otros que Albus y Aberforth. Albus Dumbledore, el mago blanco más grande del siglo, ahora lucía una nariz roja hinchada, un ojo rodeado de moretones y hematomas recientes en el rostro. Era evidente que hacía poco había recibido una paliza considerable. Aberforth estaba a su lado, con el rostro frío y severo, mirándolo fijamente con furia. Albus, será mejor que lo pienses bien, si esto no sale como te lo imaginas, te mataré. Dumbledore esbozó una leve sonrisa. Sabes que jamás bromearía sobre algo así. Aberforth apretó los puños y miró fijamente la lápida de su hermana Ariana. Tras un largo instante, exhaló un largo suspiro y habló con voz temblorosa. Entonces, comencemos. Cada uno conjuró una pala, y tras otro largo silencio, fue Dumbledore quien finalmente dio la primera palada de tierra. El cementerio de Godric's Hollow era gélido. La tierra se había congelado hacía mucho tiempo, dura como una roca, pero los hermanos no usaban magia. Cavaban a mano, palada a palada, porque Ariana había muerto a causa de la magia. Los dos cavaron desde el amanecer hasta el anochecer. Aunque ambos eran magos con una excelente fuerza física, tenían más de 100 años. Tras horas de trabajo extenuante bajo el viento helado y el frío intenso, estaban completamente exhaustos. Cuando finalmente desenterraron el ataúd, que había permanecido enterrado a gran profundidad, ambos hombres estaban agotados, hambrientos y temblando de frío. Sin embargo, se obligaron a mantenerse alerta, trabajando juntos para sacar el ataúd intacto. Luego, un profundo silencio se apoderó del lugar. ¿Estás seguro de que quieres abrirlo?, preguntó Aberforth. Sí. Dumbledore pasó suavemente su mano ampollada y ensangrentada por la tapa del ataúd y murmuró, tengo que verlo con mis propios ojos, una vez más. Pero, ¿lo confirmamos entonces? Una y otra vez, Ariana estaba muerta.
Nosotros mismos la metimos en el ataúd y la enterramos. ¿Por qué crees que podría haber vuelto? Ella no era una bruja, era una oscurial. Las emociones reprimidas de Aberforth estallaron de nuevo. Aún así, incluso si lo fuera, fíjate en alguien como Voldemort. Tenía Horrocruxes preparados de antemano, e incluso así, volver a la vida era casi imposible. ¿Cómo podría Ariana? Todo en él gritaba que era imposible. Pero aún así, un tenue destello de esperanza se encendió en su corazón. Aunque había golpeado a su hermano cada vez que Albus le hablaba de esto, Aberforth sabía en el fondo que su hermano jamás bromearía sobre algo así. Los sentimientos de los hermanos hacia Ariana eran muy diferentes. Albus estaba sumido en la culpa, atormentado por sus acciones imprudentes que habían provocado su muerte. Pero Aberforth, él la había amado de verdad, la había criado él mismo, incluso renunciando a sus estudios para cuidarla. Vamos, estamos a solo un paso. Dumbledore sacó un juego de herramientas que había preparado con antelación y comenzó a abrir los clavos del ataúd, uno por uno. Aberforth permanecía cerca, mirando fijamente, aturdido. Clonk, clonk, clonk. Media hora después, le habían quitado todas las uñas. Sin dudarlo, Dumbledore abrió la tapa del ataúd de Ariana. A la tenue luz de la luna, pudo ver todo lo que había dentro del ataúd. No había ningún cuerpo. No quedan restos. No, Ariana. Solo unas pocas plumas blancas, manchadas con un ligero tono amarillento de aceite y mugre, cubrían desordenadamente el fondo del ataúd. Backlund, distrito de Empress. Edward regresó una vez más a la pequeña villa que no había visto en casi un mes. En el instante en que Audrey salió de la bolsa, arrugó la nariz. Uf, el aire en Backlund es realmente terrible. Entonces, se le ocurrió una idea repentina. Oye, ¿y si asignáramos a una docena o dos de magos a lanzar hechizos relacionados con el viento todos los días para dispersar el aire contaminado? ¿Acaso eso no mejoraría la calidad del aire de Backlund? Claro, y la gente que vive a sotavento de Backlund estará eternamente agradecida a tus antepasados durante 8 generaciones. Comillas púdrete. Audrey le dio un ligero puñetazo. Bueno, me voy a casa ahora. Muy bien, y asegúrate de concentrarte cuando regreses. Hizo un puchero. Lo sé, lo sé. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y marcharse, se quitó de repente el anillo de la piedra de la resurrección del dedo y se lo devolvió a Edward. Esto te pertenece. ¿Por qué no te lo quedas? Audrey negó con la cabeza. Estoy a salvo quedándome en casa todo el día, no lo necesito. Tú lo necesitas más. Edward la miró a los ojos por un instante antes de aceptar el anillo a regañadientes. Bueno, adiós vamos, Susie. Susie le movió la cola a Lilith. Adiós, señorita Lilith. HMM. Una vez que Audrey se hubo alejado lo suficiente, Edward instintivamente lanzó varios hechizos de limpieza alrededor de la casa, luego se volvió hacia Lilith y dijo. Lilith, voy a salir un rato. De acuerdo. Estaba recostada cómodamente en el sofá, con la cola balanceándose perezosamente. Edward agitó la mano, y su figura se retorció y desapareció. Al segundo siguiente, Lilith, que había estado actuando como una gatita obediente, se puso de pie de un salto, corrió hacia la ventana, la abrió hábilmente y saltó hacia afuera. Catedral de San Samuel. Edward llegó justo cuando la congregación se dispersaba tras la reunión del día. La gente salía de 2 en 2 o de 3 en 3, sin distinción entre ricos y pobres, todos con una sonrisa en el rostro. Tal era el poder de la fe. Los creyentes servían de ancla para los dioses, y los dioses, a su vez, les daban esperanza, sobre todo porque ocasionalmente respondían. ¿Cómo no iban a creer las personas comunes? Tras saludar a la obispa Electra, Edward regresó una vez más a la biblioteca lateral. Encendió las velas, roció los aceites esenciales, dispuso la vainilla nocturna y las flores de luna, las flores favoritas de la diosa, y luego sacó la maleta. En su interior no solo había máquinas modernas y dispositivos electrónicos, sino también una gran variedad de manuales técnicos, un enorme suministro de alimentos, gasolina y diésel, e incluso varios aviones de combate. Edward vaciló de repente. Si le entregaba todo esto a Estiano, ¿quién sabía en qué podría convertirse la iglesia del dios del vapor y la maquinaria? Si realmente lo comprendiera todo, ni siquiera podría empezar a imaginar lo drásticamente que podría cambiar el mundo. Bueno, la diosa probablemente lo tendrá en cuenta. Probablemente. Esa astuta zorra no iba a dejar que la sacaran perdiendo, ¿verdad? Edward colocó la maleta en el suelo, retrocedió y comenzó a recitar un cántico en voz baja.
Ruego por el poder de la noche. Ruego por el poder del secreto. Ruego por la gracia de la diosa. Esta maleta contiene las ofrendas que te traigo en este regreso. La mayoría de los artículos que aparecen en la lista han sido adquiridos. Vainilla nocturna, flor de la luna carmesí. Por favor, haz llegar mi oración a la diosa. Flores de luna, flores de la luna carmesí. Por favor, haz llegar mi plegaria a la diosa. Las llamas de las velas parpadeaban, y la luz en la habitación se volvió tenue e incierta. ¡Zas! Con una repentina ráfaga de viento, la maleta desapareció. Un instante después, del polvo del suelo surgieron palabras. Muy bien, enhorabuena. ¿Bien hecho? Santo cielo, la diosa me dijo bien hecho. Edward estuvo a punto de llorar en ese mismo instante y se dispuso a jurarle lealtad eterna. Espera un minuto. ¿Me estoy manipulando emocionalmente a mí mismo aquí? Gasté mi propio dinero, viajé por todo el mundo, incluso me infiltré en una base militar. Por supuesto que fue agotador. Capítulo 267, Reino Astral. Con ese pensamiento, Edward rápidamente desactivó la característica Beyonder del hechicero de los secretos. Rezó para que la diosa me ayude a deshacerme de esta característica. Casi al instante siguiente, la característica cristalina del Beyonder emitió un chasquido seco, desintegrándose en innumerables partículas de luz antes de recomponerse rápidamente en 6 nuevas características, cada una distinta en color y forma. Estas correspondían precisamente a las secuencias 9 a 4 del Sendero del Aprendiz. Alabado sea la diosa. Edward dibujó el símbolo del resplandor sagrado de la noche eterna sobre su pecho, luego dudó un momento antes de volver a hablar. Su gracia. El próximo ritual de ascenso que realizaré requiere que se establezcan 4 coordenadas especiales en 4 lugares diferentes. Y tal como están las cosas actualmente, uno de esos lugares parece ser el reino astral. Me pregunto si tú podrías. Observó con ansiedad la llama parpadeante de la vela, dejando el resto de la frase sin pronunciar. Tras lo que pareció una eternidad, las llamas se reavivaron repentinamente y un trozo de pergamino cayó desde lo alto. Edward se apresuró a atraparlo. El polvo del suelo se transformó en nuevas palabras. Ruega por mí. Edward miró rápidamente el pergamino, luego inclinó la cabeza, juntó las manos y comenzó su oración. La diosa de la noche eterna se alza más alta que el cosmos. Y más eterno que la eternidad. La dama carmesí. La madre del ocultamiento. La emperatriz de la desgracia y el horror. Señora del reposo y del silencio. Ruego que tú me concedas la oportunidad de entrar en el reino astral. Mientras oraba, la mente y el cuerpo de Edward se fueron asentando gradualmente en la quietud y la calma. Su conciencia se deslizó hacia un estado entre el sueño y la vigilia. Sintió que su cuerpo se volvía cada vez más ligero, como si flotara a través del tiempo y el espacio, hasta llegar a un vasto y misterioso dominio. Rodeado de una oscuridad infinita. A sus pies crecían matas de vainilla nocturna y flores de luna. El lugar estaba tan silencioso que incluso respirar parecía que podría perturbar a las incontables almas que dormían en las sombras. Edward, instintivamente, comenzó a observar este reino milagroso. Desde las profundidades de la oscuridad, una figura descendió. Aunque en este lugar no había distinción entre cielo y tierra, la figura parecía descender de los altos cielos de una luna roja o de las estrellas distantes. Llevaba un vestido de capas, de una elegancia sencilla, de color negro intenso, salpicado de innumerables puntos de luz deslumbrantes, como un cielo estrellado que se extendía sobre su figura. Su rostro permanecía velado, apenas visible para discernir que era mujer. Ella era la diosa de la noche eterna, la intrigante más astuta del mundo del Señor de los Misterios. Su presencia, que ondulaba suavemente en la oscuridad, resultaba extrañamente irreal. Por fin nos conocemos. Su voz era como una nana nocturna. La diosa extendió una mano. ¿Comillas le gustaría que le hiciera un recorrido? No, eso no será necesario. Edward se serenó rápidamente y comenzó a establecer las coordenadas. Las coordenadas especiales para un viajero o un mentor errante no eran ubicaciones físicas, sino huellas espirituales, marcadores grabados con espiritualidad que siempre podían percibirse, sin importar dónde se encontrara uno. Los viajeros establecieron estas coordenadas porque, tras consumir su poción, comenzaban a vagar sin control por el mundo espiritual. Una vez que lograban dominar sus poderes, a menudo se perdían. En ese momento, estas 4 coordenadas especiales les permitían regresar al mundo real y preservar su identidad. El mentor errante, sin embargo, era diferente.
Todo vagabundo necesitaba un lugar donde descansar, ya fuera para sanar el cuerpo o para dar cobijo al alma. El objetivo de vagar era, en realidad, dejar de vagar algún día. Por lo tanto, establecer estas 4 coordenadas tenía como propósito asegurar que, cuando el cansancio los invadiera, siempre tendrían un lugar seguro donde aterrizar. Por supuesto, esta era solo la descripción conocida de estas coordenadas especiales. Su verdadera función solo podría quedar clara en el momento del avance. Unos minutos después, Edward terminó de establecer lo que consideraba el más difícil de los 4 lugares. Se llevó la mano derecha al pecho e hizo una leve reverencia a la diosa. Su gracia, la coordenada ha sido fijada. Ella asintió levemente. Entonces, un cuaderno de pergamino apareció en su mano, era la guía de aprendizaje mágico que Edward se había apresurado a terminar en los últimos días. No puedo aprender esto. Edward parpadeó sorprendido. Comillas, ¿por qué? No tengo ningún poder mágico. Pero comillas. Su cuerpo experimentó cierto cambio. Edward se rascó la cabeza. Entonces, ¿quieres decir que tendrías que volver conmigo para aprender magia? Sí. Incluso siendo un dios, ¿tú sigues sin poder? La voz de la diosa siguió siendo suave. No puedo, a menos que me convierta en un pilar. El corazón de Edward tembló. Desde hacía tiempo sospechaba una cosa, porque, desde que la diosa descubrió que podía viajar entre 2 mundos, ella nunca había intentado ir con él al mundo de Harry Potter. ¿Podría ser que ella no tuviera ningún interés en el otro mundo? Eso era claramente imposible. Entonces, tal vez su respuesta de hace un momento lo confirmó indirectamente. Que a menos que uno se convirtiera en un pilar, ni siquiera un dios podría aprender magia, o tal vez ni siquiera viajar, entre mundos. Podría concluirse que, sin alcanzar al menos el nivel del pilar, ella no se atrevió a poner un pie en el mundo de Harry Potter. Pero, ¿acaso ese mundo no era simplemente un reino mágico de nivel medio? ¿Cómo podría estar vinculado al concepto del pilar? No pudo evitar preguntar, comillas, ¿puedes decirme por qué? Piénsalo de esta manera, cada mundo tiene sus propias reglas. Ni siquiera los dioses pueden desafiar esas reglas, a menos que ellos sean más poderosos que las entidades que las crearon. Creo que, lo entiendo. Ahora es el momento de que regreses. Permanecer aquí demasiado tiempo no es bueno para tu alma. Edward preguntó apresuradamente, su gracia, no hace mucho le pregunté a Adam sobre unirme a la orden de los ermitaños crepusculares, pero su respuesta fue que primero debo rescatar al señor Dor. ¿Qué opina usted al respecto? No sé. Oh. No soy omnisciente ni omnipotente, tendrás que encontrar las respuestas por ti mismo. De acuerdo, lo entiendo. Dudó unos segundos y luego preguntó. Hay un dicho que siempre he recordado, todos los dones del destino tienen un precio secreto. ¿Puedo preguntar qué pretendes obtener de mí a cambio? Lo sabrás con el tiempo. Al segundo siguiente, la figura que Edward tenía delante se desdibujó rápidamente. Las vainas nocturnas y las flores lunares bajo sus pies se elevaron en el aire una tras otra, dispersándose en la oscuridad circundante y transformándose en innumerables estrellas deslumbrantes. Abrió los ojos y vio la tenue luz de las velas y la habitación en penumbra, estaba de nuevo en la biblioteca de la iglesia. Mierda, todavía había algo que olvidé preguntar. Edward intervino de inmediato, su gracia, puedo preguntarle si estoy portador de algún tipo de contaminación de alto nivel. Lamentablemente, esta vez la diosa no respondió. Bueno, me parece bien, me llevó al reino astral y charló conmigo durante tanto tiempo, eso ya es más que generoso. Volvió a golpearse el pecho 4 veces en el sentido de las agujas del reloj. Alabado sea la diosa. Al salir de la biblioteca, Edward asintió cortésmente hacia la obispa Electra, quien le sonreía. Pensó un momento y dio un paso al frente. Obispo Electra, el santo lleva ausente bastante tiempo. Dijo cuándo podría regresar. No es que tuviera asuntos urgentes con San Antonio. Simplemente, según la profecía anterior de Bernadette, un desastre que podría parecerse al gran smog podría estar acercándose pronto. Sin un santo que velara por Backlund, ¿quién sabía qué tipo de caos podría desatarse? La obispa Electra negó con la cabeza. Antes de partir, el santo solo dijo que iba a predicar en los alrededores de Backlund. No mencionó ninguna fecha de regreso. De hecho, incluso la Catedral de la Serenidad ha enviado gente a buscarlo. La Catedral de la Serenidad, sede de la Iglesia de la Diosa de la Noche Eterna, ¿también lo estaba buscando? ¿Podría esto significar que la diosa le había encomendado personalmente una misión secreta?
En esta etapa, el objetivo principal de la diosa debería ser encontrar y adaptarse a la singularidad del camino de la muerte. ¿Qué papel podría desempeñar Anthony en ello? En ese preciso instante, la obispa Electra miró hacia la entrada y dijo: «Oh, el señor Cesimir ha llegado». Edward giró la cabeza. El joven diácono mayor tenía el mismo aspecto que en su último encuentro, gabardina negra sobre camisa blanca, con el cuello levantado para ocultar su mandíbula, solo que esta vez, un guante rojo adornaba su mano izquierda. Comillas, yo nos volvemos a encontrar. Edward se quitó el sombrero de copa de seda a modo de saludo. Saludos, Lord Cesimir. Crested Cesimir agitó la mano con pereza, con una leve sonrisa aún en el rostro. Últimamente he oído hablar mucho de ti, de boca de cierto nuevo miembro de los guantes rojos. Traidor, asesino, intrigante, bastardo, animal, y algunos otros insultos aún más desagradables que no puedo repetir aquí. Mientras hablaba, fue enumerando con los dedos, la mayoría de las descripciones iban en esa línea. ¿En serio Leonard me odia tanto? ¿El viejo Payez todavía no le ha dicho la verdad? Señor Cesimir, seguramente usted sabe que no traicioné a la iglesia. Miró el cuello de Edward. Si no hubiera oído eso esta mañana, probablemente ya te habría cortado la cabeza con la espada de la diosa. Gracias por la honestidad, supongo. Pero aparte de saber que no eres un traidor, no sé nada más. Cecima se acercó, adoptando un tono chismoso. Entonces, ¿cuál es la verdadera historia? Vamos, cuéntame. Edward adoptó de inmediato una actitud monacal: no ver el mal, no oír el mal, no hablar del mal. Eso es información clasificada. TCH. Cesimir no pareció sorprendido. Sacó un reloj de bolsillo para echarle un vistazo rápido. Muy bien, si no hay nada más, será mejor que te marches. El escuadrón de Soes llegará pronto. Ah, el tipo que te insultó con todas las palabrotas imaginables, está en ese equipo. En realidad podría aclarar las cosas con Leonard. La razón por la que no se lo había contado a Leonard antes era por el asunto del giratiempo. Edward también le había dicho a Payez que esperara un poco antes de contarle la verdad. Pero, ¿en qué estaría pensando el viejo, guardándolo en secreto incluso ahora? Lo entiendo. Adiós, Lord Cesimir. Edward se puso su sombrero de copa de seda y salió rápidamente de la iglesia. Sin embargo, justo cuando doblaba una esquina, divisó a lo lejos un escuadrón de los guantes rojos. Sin dudarlo, se dio la vuelta y se alejó. Una vez fuera de su vista, desapareció. Comillas MMM. Justo cuando Leonard entró en la iglesia, la antigua entidad que residía en su cuerpo, Payez, dejó escapar un murmullo de sorpresa. Comillas, ¿qué ocurre, viejo? Nada, debo haber estado viendo cosas. Comillas, tú, un ángel digno con moscas volantes en los ojos. Payez suspiró levemente. Comillas, ¿alguna vez has visto un ángel tan miserable como yo? Buen punto. Por supuesto, Payez no había visto nada. Estaba completamente seguro de que la figura con monóculo que una vez lo había asustado simplemente había pasado por allí. Edward. Tras el incidente de Tingen, Leonard se unió a los guantes rojos lleno de odio, y Payez cumplió su acuerdo con Edward al ocultarle la verdad por el momento. Pero más tarde descubrió algo inesperado: con ese odio en su corazón, Leonard se había deshecho de su antigua pereza y arrogancia. Se había vuelto diligente, concentrado y con los pies en la tierra. En ese caso, que Klein y Dan sigan muertos un tiempo más. Lo que más importaba era la fuerza de su propio protegido. Capítulo 268, la amiga de Lilith. Leonard, ¿en qué estás pensando? La voz del capitán Soest resonó desde la entrada de la iglesia. Comillas, próximo. Corrió hasta allí. Esta vez, el objetivo de la misión de nuestro escuadrón es eliminar a un demonio que se esconde en Backlund. Estarás a cargo de controlar el artefacto sellado 1-42. ¿Algún problema? Leonard respondió de inmediato con expresión seria: no hay problema, capitán. Vayamos entonces, Lord Cesimir ya nos está esperando. Mientras Edward rezaba a la diosa de la noche eterna, Lilith ya huía a toda prisa del distrito de la emperatriz. A mitad de camino, saltó a un carruaje y viajó gratis hasta la estación de metro. Desde allí, subió sin problemas a un tren con destino al distrito de Cherwood. En cuanto salió de la estación, comenzó a abrirse paso entre la multitud de nuevo, dirigiéndose hacia una calle concreta con una clara intención. Una figura menuda estaba parada ociosamente en la entrada de un supermercado, aburrida a más no poder, pateando piedrecitas en el suelo. Justo en ese momento, alcanzó a ver pasar fugazmente a un gato negro.
comillas. Instintivamente dio un paso adelante, pero una mano le dio una palmada en el hombro desde atrás. Comillas, ¿qué estás mirando, Xio? Xio miró fijamente en la dirección en la que Lilith había desaparecido. Creo que acabo de ver al gato negro de Edward, pero tal vez solo se parecía a él. Bajó la mirada hacia la pequeña bolsa de cigarrillos que Force tenía en la mano y frunció ligeramente el ceño. Force, tu hábito de fumar está empeorando. Incluso siendo un beyonder, tu cuerpo no va a aguantar a este ritmo. Force se rascó el pelo castaño, ligeramente ondulado, y murmuró, comillas, ¿crees que quiero? Llevo noches en vela solo para cumplir con los plazos de entrega. Sin cigarrillos, no puedo escribir ni una sola palabra. Xio se cruzó de brazos y resopló, no es normal. Comillas, ¿qué es lo que no es normal? Comillas, que de repente seas tan diligente es lo que no es normal. Xio parecía un detective entrometido de primaria. Comillas, cuéntanos, ¿qué has estado haciendo últimamente? Force apartó la mirada de inmediato, evitando el contacto visual. Comillas, ¿qué quieres decir? Solo quiero ganar un poco más de dinero, para que la próxima vez que encuentre una fórmula o material en una reunión, no tenga que arrepentirme de no poder comprarlo. Comillas, ¿en realidad? Lo juro por mis libras de oro. Force alzó una mano solemnemente, como si prestara juramento. Era cierto en su mayor parte, al menos en un 90%. Realmente se esforzaba mucho por ahorrar para comprar fórmulas y materiales. Simplemente omitió la parte del club de tarot. Al ver que Xio no insistía, Force suspiró aliviado y le entregó la bolsita de cigarrillos. ¿Me la llevas a casa? Voy a dar un paseo en busca de inspiración. De acuerdo, no te quedes fuera mucho tiempo. Force encendió un cigarrillo y dio una calada profunda y placentera. Luego comenzó a vagar sin rumbo por las calles. Realmente buscaba inspiración, no solo una excusa. A veces, la inspiración simplemente funciona así. Puedes sentarte frente a un escritorio y devanarte los sesos todo el día sin éxito, pero un simple paseo podría ser suficiente para encontrarla. Sin darse cuenta, Force había regresado a un lugar familiar. Justo enfrente se encontraba la clínica Joseph, uno de los primeros lugares donde había trabajado. Era una consulta privada bastante grande. Se quedó mirándolo un rato, y los recuerdos de la anciana que la había introducido en el mundo del misticismo volvieron a su mente. Giró hacia un callejón lateral, tomó un atajo y terminó en una calle cercana. Cuesta creer que ya hayan pasado 3 años. Pensar en el pasado poco a poco despertó algunas ideas creativas. En ese preciso instante, vio a un anciano con un grueso abrigo de lana y un sombrero de copa negro de altura media parado frente a la casa número 39, pulsando el timbre 3 veces. Si Edward hubiera estado aquí, habría reconocido inmediatamente al hombre, era Lawrence, de la familia Abraham. Mientras tanto, Lilith llegó a una calle tranquila y serena, sin duda una de las mejores zonas residenciales de todo el municipio de Sherwood. Pronto se detuvo frente a una casa adosada y levantó una pata para rascar ligeramente la puerta, produciendo un suave sonido áspero. Unos segundos después, la puerta se abrió. Allí estaba una joven con un largo vestido negro. Aparentaba tener poco más de 20 años, con una piel de alabastro tan suave como el marfil. Sus rasgos no eran precisamente deslumbrantes, pero irradiaba una elegancia serena. ¿Estás aquí? Ella sonrió amablemente y se hizo a un lado para dejar entrar a Lilith. Lilith saltó ágilmente al sofá de la sala de estar y dijo con su voz clara y nítida, esta vez te he traído algunos regalos. Gracias, señorita Lilith. No hace falta que me des las gracias. Lilith comenzó a sacar los objetos que guardaba en el pequeño colgante que siempre llevaba. La mayoría eran pequeños juguetes de colores, junto con algunas prendas de ropa y zapatos de mujer. Pronto, todo el sofá quedó cubierto. Todo esto es para ti. La niña dio un paso al frente y tomó uno de los tubos de papel del tamaño de un pulgar. Al apretarlo ligeramente, se abrió con un hermoso y mágico fuego artificial. Sonrió feliz, es precioso, me gusta mucho. Lilith asintió, comillas, me alegro. Manténganlos a todos a salvo. Lo haré. Muy bien, entonces me voy ahora. ¿Comillas, tan pronto? Sí. Lilith saltó del sofá y corrió alegremente hacia la puerta. De repente se detuvo, como si acabara de darse cuenta de algo. Comillas, eso me recuerda. Después de que la señorita Lilith sea ascendida a la secuencia 7, podrá realmente convertirse en humana. La niña asintió con una suave sonrisa. Sí. Comillas, ya lo has visto antes. Algo así. Oh. Lilith reflexionó un momento y luego preguntó, comillas, ¿crees que convertirse en humano es algo bueno? Hay cosas buenas y cosas malas.
Comillas, ¿cuáles son los aspectos positivos y cuáles los negativos? Ella respondió en voz baja, las buenas. Tendrás que experimentarlas por ti mismo cuando llegue el momento. En cuanto a las malas, podrías terminar siendo infeliz. Comillas, Lilith abrió los ojos alarmada. Comillas, entonces no quiero convertirme en humana. De acuerdo, entonces no lo hagas. Pero, si me detengo en la secuencia 8, no podré hacerme más fuerte. Y si no puedo hacerme más fuerte, no podré ayudar a Edward. Lilith parecía preocupada. Me voy ahora. Hasta la próxima. Hasta luego. Y gracias por los regalos, señorita Lilith. Lilith levantó su patita y saludó con la mano antes de abrir la puerta de un empujón y salir corriendo a toda prisa. Unos minutos después, alguien volvió a llamar a la puerta. Adelante. Tracy entró, con aspecto algo nervioso. Señorita Crismona, me estaba buscando. La chica, mientras ordenaba tranquilamente los pequeños objetos que habían quedado en el sofá, preguntó en voz baja, comillas, ¿estás investigando la identidad de quien te sustituyó en la mansión de Edesat? Tracy bajó la cabeza. Sí. No hace falta investigar. Quien te ha sustituido es Panatilla. Mi señora, que es exactamente lo que intentan hacer en Backlund. Crismona negó con la cabeza. Yo tampoco lo sé. Pero al final, todo se reduce al mismo objetivo, acabar con Chick. El rostro de Trish cambió drásticamente. Ella ya sabía a qué se refería Mejilla, ese era el verdadero nombre de una deidad, y acababa de decirlo en voz alta. No es peligroso invocar directamente el verdadero nombre de un dios. No te preocupes, aunque ella lo oiga, no importará. Tras una pausa, miró a Tracy y le dijo, Edesac está destinado a ser abandonado. Si sigues preocupándote por él, podrías volver a caer en ese torbellino del que acabas de escapar, y si eso sucede, ni siquiera yo podré ayudarte. Yo entiendo. El rostro de Tracy se había puesto pálido. Espero que de verdad lo hagas. Ya puedes irte. Sí, señora. Después de salir de la Catedral de San Samuel, Edward se dirigió directamente a la base de la Orden Aurora en Backlund y encontró al Sr. A. Cuando llegó, los sirvientes estaban ocupados, algunos limpiaban, otros colocaban sillas y otros preparaban una pizarra. Parecía que estaban preparando todo para una reunión de Beyonders. Comillas, ¿dónde está la caja de los grandes antiguos? El Sr. A los saludó con un tono gélido en cuanto se encontraron. Comillas, ¿qué? Edward parpadeó, sin reaccionar de inmediato. El Sr. A lo miró fijamente como una serpiente venenosa. Comillas, así que me consideras mano de obra gratuita, ¿verdad? ¿No dijiste también que querías deshacerte de ese traidor, Botis? ¿Nos estábamos ayudando mutuamente? No, Edward extendió las manos. En cuanto al botín de guerra, ¿de verdad crees que algo llegó a mis manos? Por supuesto que fue a parar a manos de la gente poderosa que invité. El Sr. A lo observó en silencio por un momento antes de finalmente apartar la mirada. Entonces, ¿qué quieres esta vez? Dos cosas. Edward levantó dos dedos. El primero es pequeño, quiero comprar una característica de Beyonder de Shepherd. El Sr. A entrecerró los ojos. Comillas, una característica de un pastor. ¿Para qué? Digamos que el Señor descendió a mí la última vez y me permitió deleitarme en su gracia, así que decidí cambiar de rumbo en mi devoción. ¿Lo creerías? Si te tragaras un shepherd entero delante de mí, tal vez te creería, dijo el Sr. A con un bufido. Por desgracia, no tengo uno. Edward pareció sorprendido. Comillas, ¿por qué no? La Orden Aurora no debería carecer de características de secuencia media a baja provenientes de la vía del suplicante secreto. Puede que la Orden no exista, pero eso no significa que yo no exista. De acuerdo, el Sr. A era solo el líder regional de la Orden Aurora en Backlund y simplemente uno de los muchos bendecidos bajo su dios. Bueno, en cualquier caso, ¿podría pedirle que estuviera atento? Estoy dispuesto a pagar una prima razonable. El Sr. A no respondió. El segundo punto tiene que ver con la Orden Aurora en sí misma. Edward dijo, quiero saber cómo reaccionaron los demás miembros de la Orden ante la muerte de Botis. Durante la búsqueda de Botis, también apareció el santo tenebroso Kisma. Desde su punto de vista, tal vez el Sr. A era quien parecía el verdadero traidor. Por supuesto, a Edward no le preocupaba realmente cómo la Orden Aurora veía a Botis o al Sr. A, lo que de verdad le importaba era cómo lo veían a él. Hasta ahora, aún no había descubierto la verdadera naturaleza del verdadero creador. Ni idea. La expresión del Sr. A se tornó ligeramente preocupada. Estaba seguro de que, tras el enfrentamiento con Kisma, el cuartel general respondería rápidamente. Pero hasta ahora, nada, ni un solo mensaje. Ni para mí, ni para Kisma.
Edward parecía pensativo. Entonces, ¿es posible que hayan recibido una revelación divina? MMM. El señor bajó la mirada hacia sus manos entrelazadas. También es posible que sigan esperando el ritual de descenso que estoy preparando para el señor. Edward frunció el ceño. Por sus repetidas interacciones con el señor era evidente que aquel hombre era un devoto loco, inquebrantable en su misión de traer al verdadero creador al mundo. En la historia original, Klein había destruido su ritual usando la llave maestra, pero ahora que la poseía, ¿qué pasaría si no se la diera a Klein? ¿Podría Klein arruinar el ritual por casualidad? De lo contrario, el descenso del verdadero creador sin duda significaría una catástrofe para la gente común. Incluso si las iglesias ortodoxas lograran suprimirlo, innumerables vidas inocentes se perderían en el proceso. Debería ser él quien destruya el ritual, utilizando la llave maestra. ¿O sería mejor acabar con el señor antes de que todo eso pudiera suceder? Capítulo 269, Planes para el futuro. Aunque el señor llevaba en su interior a un engendro de un dios maligno y podía desatar un poder comparable al de un semidios, en una pelea real, ¿quién sabía a qué bando elegiría ayudar ese engendro? Mientras Edward vacilaba, el aire a su alrededor se enfrió repentinamente. Un instante después, un trozo de pergamino apareció en la mano del señor, lo desdobló y echó un vistazo a su contenido, sus pupilas se contrajeron al instante. ¿Comillas qué es? Una carta de la sede de la Orden Aurora. Volvió a juntar las manos, apretándolas con fuerza. Dice que pronto enviarán a otro bendito a Backlund, para ayudarme. ¿Mencionaba a quién? Señorita D. Edward preguntó de nuevo, comillas, les ayudo con el ritual de descenso del señor. Ni idea. El señor negó con la cabeza. La carta solo decía que debía seguir sus instrucciones. Oh, eso fue claramente un intento de tomar el control. Qué interesante. Una sonrisa apareció lentamente en el rostro de Edward. Entonces, si esta señorita de sufriera algún accidente desafortunado en el camino, ya no podría ayudarte, ¿verdad? El señor le echó un vistazo, tal vez. Tras una breve pausa, añadió, estaré atento a la característica de pastor que me pediste. Comillas, muchas gracias. Los dos intercambiaron una mirada significativa antes de que Edward se diera la vuelta y se marchara. Solo entonces el señor soltó las manos entrelazadas. El pergamino se desintegró en fragmentos que cayeron al suelo. Murmuró para sí mismo. No me importan las luchas de poder. Mientras no interfieras en mis planes, podemos coexistir pacíficamente. Pero si lo haces. Cuando Edward regresó a la pequeña villa en Empressborough, Lilith ya estaba de vuelta. Estaba recostada perezosamente en el sofá, jugando con su cola como si nunca hubiera salido de la casa. Comillas, has vuelto. Lilith se dio la vuelta y se sentó. Estuviste inconsciente durante tanto tiempo. Debería haberte hecho volver con Audrey. Así al menos habrías tenido a Susie para que te hiciera compañía. No pasa nada, respondió ella con indiferencia. La señorita Lilith le hará compañía a Edward. Comillas, Lilith es la mejor. Comillas, así es. Edward la alzó en brazos y la llevó al dormitorio, donde la recostó con cuidado en la cama. Oh no, todavía no me he limpiado las patas. Se subió rápidamente al escritorio. No pasa nada, las patas de Lilith jamás podrían estar sucias. MMM. Sus ojos se pusieron en blanco un poco y su cola comenzó a menearse, había corrido bastante hacía un rato. Era imposible que no estuvieran sucias. Voy a lavarme las patas. Edward no le dio mucha importancia. Metió la mano en el bolsillo y sacó las cartas del emperador negro y del sacerdote rojo, luego comenzó un ritual para volver a sacrificarlas a Klein. Para Edward, esas dos cartas de blasfemia ya las tenía desde hacía casi un mes. Pero para el señor Fall, solo habían pasado unas pocas horas. No hubo respuesta inmediata. Pasaron más de 10 minutos, el señor tonto estaba claramente ocupado en algún asunto. Quizás había encontrado un baño improvisado en algún lugar para conectarse a su reino divino. Una vez que las dos cartas de la blasfemia desaparecieron, Edward estiró los brazos y se dejó caer hacia atrás sobre la cama, quedando tumbado libremente. Bien, ya he resuelto todos los asuntos más urgentes que tenía que atender a mi regreso. Por fin puedo relajarme un poco. En ese momento, Lilith saltó sobre su estómago, con una toalla entre sus patas. Edward, ayuda a la señorita Lilith a limpiarse las patas. De acuerdo. Edward se incorporó. Con una toalla en una mano, recogió con cuidado las suaves almohadillas de las patitas de Lilith, limpiándolas con esmero. Solo entonces la volvió a acostar en la cama. Comillas, listo. Estás reluciente.
Lilith comenzó inmediatamente a correr de un lado a otro de la cama, dando vueltas sin control una docena de veces. Luego dio una voltereta hacia adelante y se dejó caer sobre el colchón, con los ojos brillantes mientras miraba a Edward. Al sentir su mirada, Edward sonrió. ¿Comillas que estás mirando? Mirando a Edward. Se arrastró hasta su lado y se acurrucó junto a él, luego cerró los ojos. Al cabo de un rato, Lilith murmuró de repente, Edward. ¿Comillas qué es? ¿Comillas las personas que mienten son malas personas? Sí. ¿Comillas les crecerán narices largas como a Pinocho? No necesariamente, eso dependería de si Bernadette realmente hubiera convertido esa historia en un milagro hecho realidad. Edward la miró, pero creo que Lilith jamás me mentiría. Comillas así es. Lilith asintió sin dudarlo, la señorita Lilith solo le había ocultado algunas cosas a Edward, eso no era mentira. Al pensar en esto, recordó de repente lo que Crismona había dicho, una vez que te conviertes en humano, puede que ya no seas feliz. ¡Ay, qué dura es la vida! Hasta los gatos suspiran. En Pressborough, la lujosa villa de la familia Hall. Aunque solo había pasado una hora desde la última vez que vieron a su hija, su repentina muestra de afecto dejó un poco desconcertados al conde Hall y a su esposa. Aún así, tratándose de un amor sincero de su dulce y atenta hija, lo recibieron con mucho gusto. Padre, esta es una pluma que te traje. No te dejes engañar por su apariencia ordinaria, está imbuida de poderes mágicos. En el futuro, ya no tendrás que escribir a mano. Solo habla y ella escribirá por ti. Mamá, esta ropa es para ti. Es increíblemente cómoda para estar en casa. Y este colgante, póntelo. No solo es bonito, sino que también generará un escudo protector si alguna vez te encuentras en peligro. Annie, estos caramelos y chocolates, por favor, ayúdame a compartirlos con todos. Y Bert, que acababa de regresar del extranjero y permanecía a un lado, se sentía como un extraño. Dejó escapar un leve gruñido. ¿Comillas y yo qué? Audrey sacó inmediatamente 2 trajes de marca de primera calidad y se los entregó. Por supuesto que no me olvidaría de ti. Y Bert tomó los trajes y les echó un vistazo rápido. No es tan mal. ¿Tienes otra de esas plumas? La verdad es que mi padre casi nunca escribe nada últimamente, pero yo me encargo del papeleo todo el tiempo. Sí. Audrey sacó otra pluma mágica y una pluma estilográfica. Puedes usar esta pluma estilográfica delante de desconocidos. Mientras Ibert jugueteaba con el bolígrafo, preguntó con indiferencia, vaya, acabas de ir de compras con alguien. Earl Hall y su esposa dirigieron sus miradas hacia ella al mismo tiempo. Audrey, imperturbable, asintió con calma. Sí, visité su ciudad natal, una pequeña isla sin nombre en el mar de Berserk. Lady Hall comentó, no me extraña que el estilo de estas prendas me resultara desconocido, creo que nunca las había visto antes. Earl Hall arqueó una ceja y reflexionó un momento. Este fin de semana planeo ofrecer un banquete, deberías invitarlo también. Comíllase. Añadió, no es una cena familiar, es simplemente un banquete normal. Oh, está bien. Audrey exhaló un suspiro de alivio. Y Bert sonrió con picardía. La última vez en el barco, ustedes dos parecían tan unidos. Olvídense de una cena familiar, bien podrían organizar una fiesta de compromiso. Audrey le arrojó un cigarro. ¿Y Bert, quizás podrías intentar no hablar cuando fumas? Dudó un momento y luego añadió, pero hay bastantes personas en Backlund que quieren hacerle daño. Un salón de baile lleno de gente y miradas indiscretas. Earl Hall parecía haberlo previsto. Comillas es que no sabe cómo cambiar su apariencia, solo necesita mostrar su verdadero rostro cuando nos veamos en privado. Comillas una reunión privada. Audrey inmediatamente se puso recelosa. Padre, ¿qué es exactamente lo que planeas? Solo quiero echar un vistazo. Lady Hall, sin embargo, sonrió. Comillas vaya, no puedo creer lo rápido que ha crecido nuestra niña. Como madre, por supuesto que deseaba que su hija se casara con alguien que le agradara y formara una familia, pero como condesa, también comprendía que, normalmente, ella no decidiría el matrimonio de su hija. En circunstancias tradicionales, lo concertaría su marido, generalmente para sellar una alianza noble. Pero ahora, era evidente que el chico con el que salía Audrey era alguien que le gustaba de verdad, y como su marido no había puesto ninguna objeción, por supuesto que estaba contenta de que la relación continuara, siempre y cuando, claro está, el joven superara su propia prueba. Mamá. Audrey puso su expresión más adorable y consentida. Padre e hijo intercambiaron una mirada,
Viendo en los ojos del otro la mutua impotencia y la desconfianza, de verdad su preciada hija, hermana, estaba a punto de ser arrebatada por un niño así como así. A la mañana siguiente, Edward se levantó temprano y se sentó en su escritorio, organizando los objetivos y planes para su estancia en el mundo de los misterios. Lo ideal habría sido que lo hubiera hecho antes de su regreso, pero había dedicado todo su tiempo a completar esa guía de estudio mágica. En primer lugar, la máxima prioridad sigue siendo avanzar a una secuencia superior. Murmuraba mientras garabateaba en su cuaderno. Actualmente, todavía necesito 2 materiales adicionales para la poción del viajero: 10 gramos de polvo de residuo de fantasma atrapado y 80 mililitros de sangre de lobo demoníaco sin sombra, junto con la característica Beyonder del pastor. Estos 2 materiales no son demasiado valiosos, pero conseguirlos parece una verdadera molestia. Porque para obtenerlos, primero tendría que dar caza a esos 2 tipos de criaturas Beyonder. Ni siquiera la conferencia de piratas había dado resultados. El polvo de residuo de fantasma atrapado. Tal vez pueda pedirle ayuda a Christine. No quiere involucrarse demasiado conmigo, pero pedirle que compre algo no debería ser mucho, ¿verdad? En cuanto a la sangre del lobo demoníaco sin sombra, recuerdo que en la novela original, Klein la obtuvo de Emlyn, y Emlyn obviamente la adquirió a través de los sanguinarios, lo que significa que tendré que lidiar con los vampiros otra vez. Aún así, como esta vez se trataba de un material común y corriente, probablemente no llamaría demasiado la atención, ¿verdad? En cuanto a la característica del pastor, si el señor A puede hacerse con ella, probablemente no le importará vendérmela, pero no puedo poner todos mis huevos en la misma canasta, y entre la gente que conozco, la única que probablemente podría conseguir algo así es Bernadette. Entonces, ¿le pido ayuda de nuevo? Edward dudó un instante antes de tomar una decisión en silencio. No la abordaría de forma proactiva. Si ella lo buscaba, entonces él sacaría el tema. Además de los materiales, todavía necesito 2 coordenadas para el ritual de avance. Una puede estar en cualquier lugar del mundo real, la otra está en el mundo espiritual, y probablemente pueda conseguir un mensajero que me ayude con eso. Así que, de esa forma tan sencilla, ¿pudo obtener fácilmente las 4 coordenadas necesarias para el ritual? Edward murmuró con leve incredulidad. Originalmente pensé que tendría que probar el mundo mental o el mundo de los libros de los viajes de Groselle. En ese momento, Edward arrancó la página llena de notas y la quemó por completo. Luego, continuó escribiendo. Por supuesto, una vez que avance a la secuencia 5, definitivamente tendré que empezar a prepararme también para la secuencia 4. El segundo objetivo es aprovechar la próxima reunión del Club de Tarot para verificar cuántos de esos tesoros que me regalaron mis 5 mecenas más veteranos son realmente auténticos. Sinceramente, aunque solo uno resulte ser genuino, me daré por satisfecha. ¿El mejor escenario posible? Dame la espada en la piedra que dispara un calibre XX. Capítulo 270, El mundo espiritual. Tercero, escribió Edward, murmurando para sí mismo, según la profecía anterior de Bernadette, la catástrofe en Backlund debería ocurrir durante este viaje de regreso. Aunque no está claro si matar a Botis con antelación alteraría el resultado, aún es necesario prepararse. Para ello, tal vez pueda empezar con el señor A y la señorita D, que pronto llegará. La gran niebla tóxica no fue precisamente algo dictado por la corriente de la época, sino que sirvió más bien como catalizador. Le dio a Jorge III una excusa para implementar, a regañadientes, el nuevo orden y sentó las bases para la guerra que siguió. Entonces, tal vez el nuevo orden en sí mismo no sea lo importante, tal vez el verdadero objetivo sea la guerra. Ante ese pensamiento, Edward suspiró. No padecía el síndrome del héroe, pero la idea de que innumerables personas corrientes se vieran arrastradas al sufrimiento de la guerra debido a las ambiciones de unos pocos individuos aún la llenaba de una sensación de impotencia y arrepentimiento. Pero desde la perspectiva más amplia del apocalipsis venidero, la ascensión del sacerdote ruso a la divinidad era innegablemente necesaria, ya fuera para proteger a la gente común o para asegurar que alguien más poderoso estuviera en primera línea antes que él. Eduardo no tenía motivos para detener la guerra, ni el poder para hacerlo. Pensar en esto ahora es inútil. Debería concentrarme primero en sobrevivir al desastre que se avecina. Dejó la pluma y dejó de escribir. En cuarto lugar, si el tiempo lo permite, y si las condiciones son seguras, quiero intentar averiguar por qué él quiere que rescate al señor Dor. He tenido la sensación, desde que conocí a Christine,
de que me han estado guiando sutilmente paso a paso hacia ese objetivo. Lo que pasa es que de repente me rebelé ante la orden del ermitaño crepuscular, obligándolos a cambiar de estrategia y a provocarme directamente con la pizarra de la blasfemia. Rotura. Arrancó la página que acababa de escribir y la redujo a cenizas en una pequeña llama. Lilith estaba sentada en cuclillas a un lado, observando con curiosidad. Edward, ¿por qué siempre rompes las páginas y las quemas después de terminar de escribir? Porque estoy anotando cosas muy importantes, cosas que nadie más debería ver. Plasmarlo en papel me ayuda a ordenar mis pensamientos, pero una vez que termino, las notas deben ser destruidas. Lilith asintió, dándose cuenta de repente. ¿O a eso le llaman destruir las pruebas después de que el acto se haya cometido? Edward la miró en un silencio atónito. ¿Qué clase de tontería es esa? ¿Dónde has aprendido eso? Lilith no dudó ni un instante. Comillas, Susie me enseñó eso. Comillas, ¿es cierto? Ya sabes, a los gatos mentirosos les crecen las narices. Lilith dio un pequeño paso atrás y desvió la mirada. Fue algo que escuché por casualidad mientras actuaba afuera. Edward pensó un momento, luego la alzó en brazos y la acunó. Bueno, para ser honesto, lo que dices no está del todo mal. Si estás tratando con gente mala y no quieres dejar rastro, esta es una buena manera de eliminar posibles amenazas. Lilith parpadeó. Comillas que es, entonces, una mala persona. Para ti, Lilith, respondió Edward con seriedad, cualquiera que intente hacerte daño es una mala persona, un enemigo, no importa cuál sea su origen, su posición o quién sea. Cuando se trata de enemigos, olvídate de destruir pruebas, hacerlos pedazos no sería exagerado. Pero recuerda también, si te encuentras con un enemigo demasiado fuerte para derrotarlo por ahora, está bien retirarse. Como dice el refrán, la venganza del gato puede esperar 1000 años. Mientras estés vivo, siempre hay una oportunidad para vengarte. ¿Entendido? Lilith asintió pensativamente. O ya lo tengo. Comillas, chica inteligente. Lilith alzó la barbilla con orgullo. Comillas, por supuesto, la señorita Lilith es el gato más inteligente del mundo, ¿verdad? Esa última parte provenía de la voz de Audrey, que salía de la bolsa de cuero que Edward llevaba en la cintura. Comillas. Lilith asomó la cabeza hacia el lado de Edward. Comillas, Audrey, ¿estás aquí? Sí, lo primero que oí al llegar fue a Lilith alabándose a sí misma. Abre la boca. Antes de que Edward pudiera moverse, Lilith agarró la bolsa con la boca, saltó a la cama y la desplegó con sus patas y pies. Audrey salió del bolso y se encontró sentada en la cama de Edward. Se quitó los zapatos antes de salir y sentarse. Seguramente acababa de despertar. Llevaba un sencillo vestido largo verde y sus pies aún estaban calzados con unas suaves pantuflas. Sus dedos eran de un blanco nacarado y suave, casi comparable a las almohadillas rosadas de las patas de Lilith. Lilith saltó a su regazo. Buenos días, Audrey. Buenos días, señorita Lilith. Edward la miró con curiosidad. Comillas, ¿qué ocurre? ¿Por qué vienes tan temprano por la mañana? Una buena noticia y una mala noticia. ¿Cuál quieres oír primero? Audrey abrazó a Lilith, sonriendo con los ojos entrecerrados. Las malas noticias. Mi padre te ha invitado al banquete que la familia Hall celebrará esta noche. Ah. El corazón de Edward dio un vuelco, pero su expresión permaneció tranquila. Comillas, se supone que eso son malas noticias. Entonces, ¿cuáles son las buenas noticias? Audrey siguió sonriendo mientras repetía, papá te ha invitado al banquete de la familia Hall este fin de semana. Edward se quedó momentáneamente perplejo, prácticamente le apareció un signo de interrogación en la cabeza, pero rápidamente lo comprendió y se aclaró la garganta. Bueno, supongo que eso sí que cuenta como buena noticia. Audrey acercó más las piernas. Comillas, ¿sabes por qué dije que eran malas noticias? Edward se quedó paralizado. No me digas, ¿que es uno de esos tópicos anticuados del drama noble? El conde Hall comienza mirándolo con desdén. La condesa le lanza comentarios mordaces y punzantes. Los herederos nobles se burlan de él con indirectas apenas disimuladas. La situación se agrava hasta convertirse en un conflicto. Y entonces, ¡zas!, el regreso del rey dragón. Audrey no tenía ni idea del drama que se le estaba ocurriendo a él. Simplemente le explicó, porque cuando llegué el banquete, seguro que alguien me invitará a bailar. Ese alguien podría ser cualquiera, o podría ser tú. Pero, ¿sabes bailar? Esa pregunta pilló a Edward desprevenido.
Su agilidad física y flexibilidad habían mejorado significativamente al ascender a maestro de trucos, por lo que aprender a bailar bailes de salón sería, naturalmente, mucho más fácil que para la persona promedio, pero eso requería un aprendizaje real. Hasta el momento, su experiencia en baile seguía siendo nula. Al darse cuenta de esto, Edward extendió la mano hacia ella. Bueno, entonces, a partir de hoy, contaré con la señorita Hall para que me enseñe a bailar todos los días. Todavía quedan 3 días para el banquete. Los 2 primeros días les enseñaré los pasos y el ritmo. El tercer día ensayaremos específicamente con la música que se tocará en el baile. Esfuércense, ¿de acuerdo? Comillas, ¿qué tal si empezamos ahora? Audrey frunció los labios. ¿Quién baila tan temprano por la mañana? Además, tengo planes para más tarde. Comillas, ¿qué tipo de planes? Todo quedó planeado antes de mi regreso a Hogwarts. Al mediodía, visitaré el hospital psiquiátrico de Backlund para consolar a algunos de los pacientes. Ah. Consolar a los pacientes era solo una tapadera, el verdadero objetivo era actuar. Comillas, ¿cuánto te queda por digerir para la poción del psiquiatra? Solo el segmento final. Audrey frunció ligeramente el ceño, preocupada. He descubierto que cuanto más avanzo, más lento se vuelve el progreso. En la trama original, la mayor parte de la digestión de la poción del psiquiatra por parte de Audrey se vio facilitada por el tratamiento de Klein. En aquel entonces, Klein solo tenía la secuencia 5, pero gracias a la bonificación otorgada por la niebla gris, su influencia facilitó mucho la digestión. Ahora, sin embargo, debido a su acelerado avance en la secuencia, Klein ni siquiera se encontraba en la etapa en la que necesitara ayuda psicológica. De no ser por este regreso a Hogwarts, con su gran número de estudiantes y la presencia de prisioneros de Azkaban, Audrey podría haber quedado estancada en la secuencia 7 durante un periodo considerable. Continuó diciendo, pero en realidad, no hay necesidad de apresurarse. De todos modos, no voy a tener en mis manos la fórmula para la secuencia 6 en un futuro próximo. Las fórmulas para las secuencias medias y altas en la ruta del espectador estaban estrictamente controladas por los alquimistas de la psicología, aunque habían comenzado a contactar a Audrey, incluso si lograba superar la selección y unirse a ellos, obtener la fórmula de la secuencia 6 en poco tiempo sería difícil. Edward pensó un momento y dijo, en los próximos días, intentaré preguntar a algunos expertos en secuenciación avanzada. Por secuenciadores avanzados, se refería, por supuesto, a gente como Bernadette y los santos de la Iglesia del Vapor y la Maquinaria. Si terminas de digerir la poción del psiquiatra y aún no has encontrado la fórmula, buscaré un Beyonder de mitad de secuencia de los alquimistas de la psicología y se la arrancaré. Audrey dudó. Comillas, ¿no es eso un poco arriesgado? No te preocupes, siempre daré prioridad a mi propia seguridad. Edward resopló suavemente. HMPH, el anciano que me atacó durante la cacería de Botis era casi con toda seguridad un semidios de los alquimistas de la psicología. Ni siquiera he empezado a saldar esa deuda. Muy bien, solo ten cuidado. Si alguna vez necesitas libras de oro, siempre puedes acudir a mí. Ningún problema. Tras algunos recordatorios más, Audrey finalmente se marchó. Lilith la siguió, diciendo que quería jugar con Susie. La habitación quedó en silencio al instante. Edward se sentía extrañamente poco acostumbrado al silencio. Tras una pausa, recitó en silencio para sí mismo la frase para llamar a su pájaro mensajero. Un instante después, el ave de plumas carmesí surcó el espacio y descendió del mundo espiritual. Había crecido considerablemente y, al mantenerse suspendida en el aire batiendo sus alas, parecía más bien un ventilador eléctrico gigante. Así que simplemente aterrizó sobre el escritorio, manteniendo sus largas plumas de la cola suspendidas en el aire. Miró a Edward y preguntó, comillas, ¿qué necesitas? Quiero que me lleves al mundo de los espíritus. Comillas, ¿a dónde? El mismo sitio al que me llevaste la última vez. De acuerdo. Batió sus alas, listo para alzar el vuelo, cuando Edward preguntó de repente, por cierto, ¿conoces al lobo demoníaco sin sombra? El pájaro mensajero asintió. Sí. Un destello de disgusto cruzó brevemente por sus ojos. Son una especie indeseable en el mundo espiritual, nómadas, invasoras y causan problemas constantemente al invadir el territorio ajeno, pero debido a su velocidad y capacidad de teletransportación a corta distancia, la mayoría de las criaturas no pueden hacer mucho al respecto. Comillas y tú. Comillas no son rival para mí. Al principio sonaba confiado, pero rápidamente añadió, pero si huyen, tampoco podré atraparlos.
Comillas, ¿crees que tu amigo sin cabeza podría atrapar a un lobo demoníaco sin sombra? Sí. El pájaro vaciló. Pero criaturas como esa jamás provocan a alguien como ella. Así que eran simplemente los típicos matones que solo se metían con los débiles. Ya veo, gracias, vámonos. El pájaro voló al lado de Edward, aferrándose a su ropa con sus garras. El mundo que los rodeaba se tornó repentinamente vívido e intenso, fundiéndose en un torbellino de tonalidades surrealistas. Un instante después, Edward llegó a un reino poblado de seres oníricos, semitransparentes y de forma inasible. Todos los colores eran vívidos y definidos, pero se superponían en una extraña armonía. Una niebla gris se extendía sutilmente, envolviéndolo todo. A lo lejos, en el cielo, flotaban lentamente 7 radiantes haces de luz. Parecían poseer consciencia, cada uno albergando en su interior un conocimiento arcano e infinito. Probablemente se trataba de las 7 luces del mundo espiritual. Aunque flotaban en lo alto, pintando el cielo con su resplandor, Edward también podía verlos bajo sus pies, a su izquierda y a su derecha, delante y detrás, un reflejo acertado del caos y el desorden intrínsecos del mundo espiritual. Mientras avanzaban, Edward sentía constantemente innumerables miradas vagas posadas sobre él. Con prudencia, evitó el contacto visual. Klein había advertido que establecer contacto visual con ciertas criaturas del mundo espiritual podría considerarse un desafío, lo que acarrearía problemas innecesarios. No sabía cuánto tiempo llevaban volando cuando el paisaje empezó a cambiar. Las criaturas que poblaban la zona fueron disminuyendo poco a poco, hasta que en la distancia apareció el contorno de una enorme ciudad, y a su alrededor reinó un silencio inquietante. ¿Una ciudad? Edward se quedó paralizado. De repente recordó que, durante su última visita al mundo de los espíritus, había atravesado muros en ruinas, como los restos de una gran construcción. En aquel entonces, no le había dado mucha importancia. Pero ahora que lo pensaba, en todo el mundo espiritual, realmente solo había un lugar que encajaba con esa descripción. Ciudad de Calderón. Y hasta aquí llegamos. Gracias por quedarte hasta el final. Si te gustó lo que viste y quieres apoyar este proyecto, puedes unirte a mi comunidad en YouTube y en Patreon, donde tengo mucho más contenido exclusivo y emocionante. Y si tienes alguna novela interesante o algo que te gustaría ver en el canal, no dudes en recomendarla. Me encanta descubrir nuevas historias y compartirlas con todos. Nos vemos en la próxima. Y que nunca falte la imaginación.